ganaba, daba el golpe de autoridad, madrugando El Salvador en el marcador, en ese 2-0, ya el 1-0 había sido en 7, bueno, este fue en 6 minutos. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y de a poco despidiendo el torneo UNCAF Sub-16 que está realizándose en Costa Rica. Hablamos del partido entre El Salvador y su rival Belice, en el grupo donde también van a estar definiendo el primer puesto y quién va a llegar a la final entre Guatemala y Costa Rica en unas horas nada más. Venimos a hablar del triunfo de la selecta, sólido triunfo del Salvador, en este caso frente a Belice. Le quedaba por ese partido nada más, luego de haber caído y haber sido derrotado en los dos partidos anteriores frente a Costa Rica y Guatemala, haber sido superado. Hoy venimos a hablar de su partido frente a Belice y de un digno tercer puesto. Bueno, depende cómo lo miren ustedes del otro lado. Acá obviamente lo vamos a estar viendo, pero antes de arrancar necesitamos que se suscriban al canal acá abajo, que activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a analizar lo que ha sido El Salvador, Belice, El Salvador, última fecha del torneo UNCAF. Bien, comenzaba el partido para El Salvador, un partido a priori dentro de los papeles accesible para el equipo de la selecta, más allá de haber sido derrotado por Guatemala y por Costa Rica, pero realmente han sido selecciones que han superado a la selección de El Salvador, a la selección salvadoreña, y de muy buena manera. No hay nada para discutirle, simplemente el hecho de que El Salvador puede mejorar, y arrancaba sin embargo como tenía que ser. Ganaba, daba el golpe de autoridad a los 7 minutos, arrancaba el partido, lo agarraba desde el vestuario, lo madrugaba a la selección de Belice, en este caso El Salvador. A los 7 minutos aparecía Ever Cotto con una definición en el primer palo, con un derechazo que iba a terminar adentro del arco después de una linda jugada colectiva de la selecta, y marcaba el 1-0. El 1-0 llegaba para El Salvador a los 7 minutos antes de culminar los primeros 10. Madrugaba, así desde el vestuario le hacía el gol la selección salvadoreña. Belice sabía que estaba por encima, que era superior a la selección de Belice, y en este caso marcaba la diferencia. Marcaba el 1-0 para comenzar el partido de manera tranquila, que no se le complicara y que no se le iba a complicar en cuanto a los trámites, en cuanto a los papeles, el encuentro. Y la selección salvadoreña que ya encontraba esa diferencia, ya encontraba ese 1-0, y a lo largo de lo que iba a ser el primer tiempo iba a tratar de desarrollar o de ampliar esa diferencia. Iba a encontrar juego. Eso es lo más importante para la selección de El Salvador, que no había encontrado en los partidos anteriores. Encontró juego, encontró momentos donde realmente fue interesante verla tocar, ver cómo sus jugadores se iban destacando en el partido con el trato de la pelota, cuando en los primeros dos partidos no lo tuvo. Belice le conseguía eso, pero por otros momentos también la cedió. Por otros momentos dejó que Belice jugara tranquilamente, por lo menos hasta la mitad de la cancha, lo cual me pareció raro porque con la presión que podría haber ejercido le podría haber hecho más goles a la selección de Belice, y eso es por lo cual ha quedado la selección de El Salvador por debajo de Guatemala y de Costa Rica, que tienen un nivel un poquito más alto de lo que hoy lo tiene la selección de El Salvador. Por eso es que, más allá de las llegadas, porque tuvo algunas interesantes llegadas El Salvador en el primer tiempo, al descanso, al entretiempo, la selección salvadoreña se iba tan solo 1-0, más allá de tener la pelota, de haber propuesto, de merecer el triunfo y hasta incluso haber tenido mayor cantidad de situaciones para hasta poder ampliar la situación, para poder ampliar el marcador. No llegó a tanto, simplemente terminó en ese 1-0, más allá de lo impuesto y de la floja respuesta de Belice, sin duda alguna la selección más floja de este grupo. La verdad es que El Salvador encontraba poco en el primer tiempo a lo que había hecho, a lo que había propuesto, y simplemente 1-0 en el marcador. Pero bueno, en fin, arriba, ganando en el marcador, ganando en cuanto al resultado. El Salvador se iba al descanso, iba a arrancar el segundo tiempo y se iba a dar una fórmula similar, porque previo a los 10 minutos de la segunda etapa, es decir, a los 51 minutos de partido, aparecía Donis.
Adonis marcaba el 1-0, Adonis marcaba, perdón, el 1-0 no, el 2-0, el 1-0 ya estaba para Ever Coto, pero a ver, finalizaba con ese 2-0, sentenciaba la historia de Adonis Campos, que de penal ponía las cosas 2-0, fue un claro penal, fue un penal realmente donde ni siquiera los jugadores de Belice se atrevieron a protestar, a tratar de hablar con el árbitro, porque realmente fue un penal, un error, y nuevamente madrugando El Salvador en el marcador, en ese 2-0, ya el 1-0 había sido en 7, bueno. Este fue en 6 minutos de la segunda etapa. Adonis Campos de penal aprovechaba esa mala comunicación, esa mala defensa que tenía Belice en esos momentos del partido. Y a partir de ahí era, creo yo, clave ampliar la diferencia, donde El Salvador tuvo alguna situación, pero que no terminaba de culminar. Acá ya era el 2-0 y ya era casi un trámite final para la selección, para la selecta, que si lograba mantenerse en partido y no sufría ningún contratiempo, era obvio que iba a terminar ganando ese partido, ganando ese encuentro. Es por eso que El Salvador siguió, insistió, tuvo más situaciones, tuvo más llegadas. ¿Podría haber terminado más que 2-0? Sí. ¿Podría haber terminado en goleada, en humillación para Belice? También. Pero sin embargo El Salvador no tuvo ese calibre, esa puntería para poder marcar más de los 2 goles que terminó haciendo y madrugando a Belice, porque Belice estuvo para el cachetazo, Belice estuvo para el knockout frente a El Salvador, pero El Salvador no quiso interpretar o no supo interpretar esa señal, y sin embargo, más allá de lo que se dio, terminó 2-0. El Salvador ganó. La selecta ganó, se fue con ese 2-0, se despidió con la frente en alto luego de haber tenido esas 2 derrotas, esas 2 pérdidas frente a Costa Rica y frente a Guatemala. La última frente a Belice era la que tenía que ser para llevarse ese cómodo tercer puesto. Hay mucho para trabajar en El Salvador, hay mucho para trabajar en la selecta, hay mucho para trabajar en esta selección que tiene muchísimo más para dar. La selección de El Salvador tiene historia, y que una selección sub-16 esté a un nivel tan bajo y tan flojo que no pudo competir con las 2 selecciones que hoy pelean por el primer puesto, como lo son Costa Rica y Guatemala, es digno de volver a trabajar, de tratar de encontrar nuevamente esas posibilidades que lo dejen a El Salvador en lo más alto, porque estas selecciones son las que luego van a estar presentándose en la selección mayor años más adelante. Hay que trabajarlas de manera más competitiva. El Salvador tiene que mejorar mucho. Se va con este triunfo, digno triunfo, sólido triunfo frente a Belice, pero uno sabe de lo que es capaz El Salvador. Estos chicos están en formación y se valora y se aprecia que estén compitiendo, y se aprecia que vayan al frente, que jueguen, que pierdan, que ganen. Uno se tiene que hacer de experiencias, pero El Salvador tiene que mejorar. El Salvador tiene que mostrar otra cara frente al mundo, otra cara en lo internacional. Van a ir trabajando, de eso estoy seguro, no tengo ningún tipo de duda, porque es una selección y es un país que trabajan para mejorar, que trabajan para salir adelante, que trabajan para buscar algo mejor. Pero bueno, obviamente que no fue la mejor cara de El Salvador este torneo UNCAF Sub-16. Obviamente que pueden haber faltado jugadores, como también otras selecciones lo han podido pasar, pero El Salvador tiene que seguir trabajando en esto, tiene que subir la competitividad, tiene que mejorar en los aspectos deportivos para poder tener otra cara y la no tan floja que mostró en este torneo UNCAF, pero que sin embargo, como ya les digo, el nobleza obliga. Compitieron, se fueron con la frente en alto con este último partido, donde fue el triunfo frente a Belice, sólido triunfo, y no quiero desviar la mirada de que ha sido una gran victoria para El Salvador, pero bueno, como ya les digo, ¿no? Tienen que seguir trabajando para poder mostrar otra cara aún mejor de esta selecta, que sin duda alguna que puede tener una versión mucho mejor de lo que le ha mostrado en este torneo UNCAF. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el triunfo de la selecta, el triunfo del Salvador en esta última fecha. Saben que también pueden comentar qué les pareció el partido del Salvador, el torneo del Salvador en UNCAF, el torneo y el partido también de Belice en este UNCAF Sub-16. Saben que lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.